tal? ¿Cómo están? No, así es que comenzaban la radio. No, hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Esta ¿Qué tal, época. Fernandito? ¿Cómo estás? Muy Un bien, gusto. muy contento por estar en este nuevo proyecto que tiene que ver, involucra a la radio, ¿no? Por supuesto, 100 años de la radio este año. Exactamente, exactamente. Este 2025 estamos cumpliendo el centenario de la radio, ¿no? 100 años de la radio, de ese 20 de junio de 1925, donde nace la OAX. Y bueno, han transcurrido 100 años y amerita pues una serie de, seguramente, de acciones, de actividades. Y recordemos que lo inauguró Augusto B. Leguía, ¿no? En esos Nada más años, y nada en esos menos. años. Vamos Sí. a estar dándoles datos históricos a lo largo de todo el radio show de Lo Cortés no quita lo Mackay, en una edición especial de los 100 años de la radio, ¿no? Los 100 años de la radio. Y creo que va a ser una temporada larga y bonita además porque tenemos Queremos mucho eso. que hablar y justamente con nuestro invitado de hoy que es de lujo verdaderamente, ¿no? Definitivamente. Así que le vamos a dar la bienvenida ya. Aquí está con nosotros el señor Carlos Montalvo. ¡Bravísimo! ¿Cómo está Carlitos? ¿Cómo está? Con ¿Qué tal? cariño, Carlos. Con cariño. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por la invitación y para conversar sobre este tema que nos apasiona tanto a todos los que alguna vez hemos estado en micrófonos, que es la radio, ¿no? Creo que es, como bien dijiste, el centenario amerita que se hagan actividades, programas, espacios que nos inviten a recordar el primer centenario de la radio en el Perú. Pero ojo que en Panamericana no se te conocía como Carlos Montalvo, sino como Carlos Alfonso Castellanos. ¿Por qué ese nombre? Es una especie de nombre Seudónimo, artístico. Sí, el nombre Claro. artístico, ¿no? Los locutores, como los escritores, Ujú. como muchos actores inclusive, siempre hemos usado seudónimos, ¿no? Sí. Entonces siempre uno ha buscado un nombre que de repente lo pueda identificar o caracterizar mejor. Y bueno, un día yo recuerdo que me dieron una primera comisión en radio que fue entrevistar a una cantante y locutora venezolana que se llamaba Mirla Castellanos. Ah, Ya, claro, ¿quién claro no que conoce? sí. Claro, a Mirla Y Castellanos. fue mi primera entrevista a un personaje internacional Claro. de renombre en ese tiempo, estoy hablando de los 80s, y me atendió muy bien, me dio bastante tiempo para conversar con ella. Y dijiste, no, esta es mi cábala. Claro, y yo dije, ese apellido me parece que lo puedo usar en algún momento. Claro, y no, y Oye, suena qué bien, bien, ¿no? Carlos qué bien, Alfonso qué bien. Castellanos, ¿no? Pues, pero esos momentos, Carlos, de primera vez en la radio, en ese contacto, porque dices, hoy tienes que cubrir esto, Así es, hoy sí. sales al aire, Ajá. hoy La cubres. inmediatez, ¿no? La inmediatez. ¿Cómo fue? O sea, ahí a poner nomás el pecho. Bueno, yo tuve Y la voz, ¿no? Y la voz. Yo tuve la suerte de que comencé en una radio pequeña que se llama Radio Libertad. Ah, que ya no está, lamentablemente sí. le acaban de sacar hoy aquí en Salaberry, ¿no? En Salaverry, en la cuadra Así es. 10. Yo comencé ahí también con el gran Jolby Traverso. Entonces, Sí, imagínate. recuerdo que tenía una jefa, René Ramírez, que fue la que me entrenó durante 2 meses antes de salir al aire. Entonces, eso me ayudó porque yo ya no tenía que salir de buenas a primeras, sino Claro. que ya había recibido un Por entrenamiento, tu ¿no? experiencia. Claro. Oye, qué chévere. Y desde ahí tienes ese nombre artístico. No, en ese ¿O no? momento todavía. Todavía, O sea, en ese ya en el momento de la entrevista, claro, de ya la eso comisión. ya para eso pasaron como 3, 4 meses más para cuando llegué al momento de la entrevista, ¿no? Entonces, pero gratos momentos. Claro, Por realmente, supuesto. ¿no? Y Sí. seguramente comenzaste como todos en la mañana temprano o en la madrugada, ¿no? Antes era así, ¿no? Tenías que pagar derecho de piso y si te tocaba un domingo a las 6 de la mañana, pues tenías que ir, ¿no? Sí, claro. Bueno, la radio siempre ha sido sacrificada porque recordemos que un comunicador está en Navidad, Año Nuevo. Así es, ¿verdad? feriado, 28 de julio, Sí. día de su cumpleaños. Así entonces es. No hay fecha. Sobre todo Navidad, ¿no? ¿No? Que- claro. No hay descanso. No hay descanso. No hay descanso. Claro, eso de la Navidad tiene su magia. ¿no? Claro, Tiene su magia. ajá. De hecho, hay una persona que se sacrifica, un par, dos. Claro, ya llora solo, ¿no? No todos los que están ahí escuchándolo, Solo, porque ¿no? todo eso es grabado. ¿no? Imagínate, ¿no? Pero tiene que sincronizar, pues, al aire. Pero No, y de hecho, hay gente que se mantiene. Los operadores, por ejemplo, que se Claro, quedaban ahí, ellos, ¿no? claro, Operadores, ¿no? Y claro. solitos, porque prácticamente no había nadie, ¿no? Estaban solos ahí. Imagínate que pases, bueno, son las 12, ¿no? Y cuando dices,
Por eso y muchas cosas. No, qué horrible, hermano. Pero eso es lo que callamos los locutores, ¿no? ¿Cuántas navidades habrás pasado, Carlitos, en la radio? Bueno, en realidad yo te diría que son más de 30 años, podrían ser tranquilamente 30 navidades en la radio. Trabajando, sí. in situ, 24. No, ya se pasó. Yo he Y pasado hasta un 31 año. de para repente. uno también, para primero, también, Sí, ¿no es también. cierto? Yo he pasado 1 o 2 navidades. Hay 2 navidades creo que pasé. Pero 30 años, hermano, ya vi. Claro. Es que claro, hay una peculiaridad, ¿no? O sea, esos horarios son bastante especiales, ¿no? Tienen toda una historia, lo vamos a ir descubriendo seguramente conforme vayamos hablando en el programa, porque, como decía, es sacrificado, pero a la vez la radio es tu pasión, pues, ¿no? Claro, si te gusta, no lo sientes como sacrificio, ¿no? Lo disfrutas. Claro, exacto. De repente tu familia sí, o sea, tu familia quisiera estar contigo y no Claro. puede. Claro. Pero tú, personalmente, si amas la radio, yo creo que no sientes ese sacrificio, ¿no? Por supuesto que sí. Y justamente uniéndose Carlos Montalvo hacia estos festejos tan importantes como son los 100 años de la radio aquí en el Perú, también como que te has unido también no solamente con tu experiencia, sino también ahora con la faceta de escritor, con un libro, pero que me parece que está completísimo y se llama Crónicas Ochenteras de Radio. Y tenemos aquí el ejemplar perfecto, ¿no? Y tiene un montón de fotos. Estuviste también en la Feria Internacional del Libro. El año pasado. ¿Qué tal la experiencia ahora como escritor? Bueno, no puedo decir escritor porque en realidad he incursionado ligeramente, pero muy buena experiencia, o sea, como experiencia magnífica porque uno aprende bastante. Claro. Aprendes a tratar con las editoriales, cómo es el contacto con la feria, cómo es el contacto con el público, el presentarte en público, el organizar el libro, qué debe ir, qué no debe ir. Es una chambaza, ¿no? Las letras, de qué tamaño deben ser, dependiendo del público. al cual se También, dirige, claro. Y las Para- fotografías, ¿no? O sea, Claro. yo estoy viendo aquí la recopilación de fotos, es increíble, ¿no? O sea, no es un libro que te vaya a aburrir para nada, porque incluso hay afiches, ¿no? Claro. Algunos stickers que hay acá y la Mauta, por ejemplo, ¿no? Donde se hacía la más, Exacto. ¿no? Qué bonito, qué bonitas ¿Cómo experiencias. nació esta idea, Carlitos? Porque me imagino que uno dice, yo tengo experiencia en la radio, he trabajado tantos años, sigues, tú eres una persona que aún se mantiene activa en la radio. ¿Cómo nació la idea de lo voy a plasmar en un libro? En el 2021 nos reunimos un grupo de ex integrantes de Radio Panamericana en los 80 Ya. y entonces justamente ahí comenzamos a compartir afiches, fotos. Claro. Y entonces yo siempre tuve la idea de poder hacer algo, bueno, y un día dije, ¿por qué no? Si tengo todo este material, ¿por qué no condensarlo en un libro? Porque Genial. ponerlo en una página web, lamentablemente, a veces desaparece, ¿no? Así es, sí, Y, sí. y me ha pasado, a veces yo buscaba una que había visto en algún momento, regresaba a la página y ya no estaba. Claro. Sí. Entonces, Cuando sí. debería ser al revés, ¿no? Pero el libro creo que siempre va a quedar. Queda, ¿no? Lo que está Sí en va el a quedar. papel vale, como Claro. decía. Así es. No, además Aparte que está en la Biblioteca Nacional. está ahí un qué ejemplar bonito. ahí, Además que, perfecto. claro, nuestra promo sí le gusta más leer el libro, ¿sí o no? Claro. O sea, tenías ahí, entre comillas, todas las piezas, porque está toda esa gente todavía, ¿no? Claro. Y había la oportunidad de sistematizar todo y fantástico. O sea, yo creo que sigue una edición más, ¿no? Me imagino que viene un volumen 2 de esto, A ver, porque estamos con tanta tratando historia. de hacer algo por los 100 años de la radio, ¿no? Yo creo que sí, Qué calzaría bueno. muy bien, porque si no plasmamos esto... Se pierde. Se Se pierde. efectivamente, ¿no? Se pierde. Efectivamente. La idea es perennizar, que trascienda. Está el libro, están hechas efectivamente también las páginas web, los blogs, en fin. Cualquier recurso, cualquier Claro. Soporte, lo importante Y sobre es todo, que esté la radio ahí tallada. Revalorarla, ¿no? Exactamente. O sea, después de tanto tiempo. ¿Tú crees que ahora se está perdiendo un poco este romance que teníamos todos los que trabajamos en radio con la emisora, con la radio? ¿Tú crees que se ha perdido un poco esto más por lo visual? Sí, definitivamente sí, porque antes la imaginación funcionaba al 100%, Sí. ¿no? O sea, uno hablaba y te imaginaba, pues, Sí, ¿no? pues, cómo claro. podía ser, o decías algo y la gente se imaginaba. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando era oyente, yo escuchaba Radio Panamericana y hablaban en ese tiempo de las computadoras, Claro. ¿no?
Yo llegué a Panamericana en el año 1987. Cuando llegué a la radio no había computadoras. Claro, así esto era análogo. Lo pues, que me habían claro. dicho era mentira, pero la magia. Tus carretes, ¿no? Tus cinta carretes, tus cartucheras, ¿te acuerdas? Lo habían dicho tan bien que yo creía que había computadoras y no Oye, había. ¿y te ha pasado a ti que estabas al aire, por ejemplo, y bueno, vamos a la pausa comercial y que se enredaba la cartuchera, el cartucho? Claro. ¿A quién no le ha pasado eso, no? Qué horrible. Y No, ponías inmediatamente otra cosa. Qué maravillosa magia de ponerle color, efectivamente. O sea, es como ustedes en Panamericana también jugaban, me parece, el teléfono, ¿no? El teléfono rojo o el teléfono. Ah, verdad, y claro. Los teléfonos eran un solo color. Era el mismo, ¿no? Pero la gente pues se imagina. Se proyectaba. Claro, Así es. Qué eso bonito, no lo puedes hacer ahora porque tienes que tener los Sí. teléfonos. Así Aparte es, la cámara tienes que verlos, aparte claro. la cámara ya está integrada ahí en la Exacto. cabina, así que es Así es. como que se rompe un poco esa. Hoy tenemos esa magia. dinámicas, ¿no, Cecitar? Claro, Tenemos algunas dinámicas que vamos a... Muy bien, vamos a pasar a eso, Carlos. Vamos a jugar un rato. Eso. Por los 100 años de la por los radio. señores de la radio, para conocer obviamente la historia también de Carlos, vinculada muchos años, más de 30 años creo, a la radio. Vamos por Sí, por lo 40, menos 40 años, imagínate. fíjate, ¿No? 40 Como años es- haciendo radio. Como Qué decía lindo. Martínez Morosini, 40 años. ¿Ah? Fantástico. Sí, gran Martínez Morosini. También, Claro, también, sí, que- Maestro. con Sí, mucha un historia, maestro. seguro, Así es. por supuesto, en Panamericana inclusive. También, Claro, así también. es. Panamericano. De televisión, ¿no? Comenzó con la voz de él, ¿eh? Claro. Sí, Radio la Panamericana radio. comenzó con la voz de Mira, él, yo sí. pensé que era Iván Márquez. No. Morosini. Iván Márquez viene después. ya. Después, Pues, claro, es claro. el más chivolo, creo, Y Iván ahí Márquez, ¿no? comienza. Sí, fue. Y en la parte periodística, quien falleció hace unos días, es Mario Vargas Llosa, por Por ejemplo. supuesto. Él Ah, era sí. el que redactaba. Los 18 titulares. Bien, años, claro. 1954. Asesoró mucho también mi novela favorita, Por ¿no? supuesto. Posteriormente, Sí. en RPP. ¿no? También estuvo incursionando en radio el gran Mario Vargas Llosa. Así Mario es, Vargas. así es, así es. Carlos, vamos a pasar a una parte de este radio show que se llama karaoke. Medio lúdica. Hemos sabido que a usted le gusta cantar. Así que le vamos a invitar a que cante. Aquí le vamos a poner las letras de las canciones. Vamos a pedirle el micrófono. Mentira. Karaoke es un espacio en el que vamos a jugar un poco con ciertas imágenes que esperemos tengas alguna experiencia con ellos, porque son rostros básicamente. Experiencias profesionales, Por ¿no? supuesto. Se entiende. ¿no? Y que es indagar un poquito con una pregunta que podría ser quizá incómoda en algunos casos y la verdad Así es. vinculada a nuestra práctica en la radio. Así que, Carlos, ¿empiezas con cara o con qué? Vamos con cara entonces. Vamos con cara. Vamos A con ver. cara. Vamos a ver. Primera imagen que se nos Uy. aparezca. ¿Quién es el señor? ¿Quién es? Ajá. José Ávila, más conocido en los años 80 como J. Junior. J.A. Junior. DJ Che, de qué Radio voz. Panamericana, Radio 1, Radio Libertad. Y Mira. bueno, y de verdad que un gran compañero. ¿Qué recuerdos tienes de Junior? Lo conocí a él en Radio Libertad y ya él había salido de Libertad, pero siempre regresaba, ¿no? Y así nos conocimos, llegamos a trabajar juntos en Panamericana cuando yo ya integré Radio Panamericana y de verdad que un gran compañero. Sí. Oye, Un pero gran- él inició muy chiquillo, ¿no? Sí, pero sí, su sí. voz era parecida parecía la voz de un de un tipo, adulto claro. grande, ¿no? Y como no J.A. se, veía, Junior, claro, ¿no? no se le veía, uno pensaba que era Sí. pues, un... Increíble, ¿no? La voz es como en la radio, justamente ayer hablando de la magia Es la de la magia, radio, es la ¿no? magia. No, una magnífica persona. Sí, yo también en el camino de la radio me encontré con él en 1160, pero ya en la noticiosa, ¿no? Ah. Tú sabes que 1160 sacó formato noticias. Claro. Ahí estuvo también. De hecho, tiene muchos pupilas, porque él tiene una academia también de la Exactamente. locución hace muchos años. Ojalá lo tengamos aquí más Un adelante. saludo para J.A. Junior. J. Ávila. Muy bien. Vamos con qué ahora, Carlitos. ¿Qué personalidades de la radio han influenciado en ti? Porque siempre hemos tenido, estoy seguro, no sé, vamos a ver, algunas personas que nos han inspirado, ¿no? Es decir, el Claro. estilo de esta persona, la manera como conversaba, Sí, qué ¿no? decía. Sí, hay una influencia siempre, ¿no? A ese nivel, ¿no? Sin quizá imitarlo, pero sin lugar a dudas quizá ha sido los que primero nos han inoculado un poco la radio. Claro, yo tengo dentro del libro hay un personaje, un locutor que
se hacía llamar Pocho Martínez. Estoy hablando de una radio de Chiclayo, porque él trabajaba en una radio de Chiclayo que se llamaba así, Radio Chiclayo, ¿no? Okay. Y él fue digamos, el locutor que yo escuchaba y admiraba muchísimo de joven, ¿no? De niño. Claro. En realidad yo lo escuchaba bastante a él, porque en ese tiempo vivía en Chiclayo. Yo viví 6 años en Chiclayo. Okay. Lo escuchaba bastante y fue, digamos, la primera persona que me invitó a apasionarme por la radio, ¿no? Claro. Ya luego, cuando vine a Lima, ya conocí a Iván Márquez, claro, a otras Arturo Pomar, personalidades, claro, a Humberto Martínez Morosini, y obviamente ya no hubo dudas para ingresar a la radio, ¿no? Pero ahí fue, digamos, claro, la primera persona. Exactamente. Timbre de voz, estilo, lenguaje, ¿qué te llamó la atención? Claro, él tenía una manera de conducir, pero espectacular, única, de verdad, para mí única. Claro. Hablando de Pocho Martínez, ¿no? Tenía una personalidad muy contagiosa, muy impactante, y tenía una voz maravillosa. Entonces, todo esos ingredientes hacían que el programa pues saliera espectacular. Aparte de la música que pasaba, él se las ingeniaba para conseguir, en ese tiempo no había internet, por supuesto, se las ingeniaba para conseguir música de otros países, ¿no? Claro, entonces trataba de dar primicias. Hoy sabes que algo que yo creo que pasaba mucho en los 80s, en la radio de los 80s, era que muchos locutores de provincia venían a triunfar acá, ¿no? Claro. O sea, era al revés, ¿no? Uno podía entender, no, la capital, pero mucha gente que comenzó en provincias, en radios de provincias locales, venían y triunfaban acá en las radios pues más top de esa época, ¿no? Claro. Bueno, es una mirada, pero otra mirada también es que estas personas han triunfado en esas sus ciudades. Claro, así es. Hay mucha fama. Pero por eso creo que, claro, en la radio los capitalizaba acá en Lima, claro, y los querían, ¿no?, para sus programas. Humberto Martínez Morosini, por ejemplo. Así es, mucho provinciano, mucho provinciano. Sí, está muy bien eso. Sí. Vamos con Cara ahora, a ver, por favor, vamos a ponerle otra fotografía. A ver. El maestro César Abril. Don César Abril. Él fue el gerente de programación de Radio Panamericana en los 80, en los 90. Fue uno de los integrantes del grupo que organizó la Más y que se expandió hasta llegar a ser pues un espectáculo general, apasionante, único, porque congregaba. Yo no me imagino ahora un joven de 15, de 14, de 16 viendo una pantalla ¿verdad, no? Sí, pues. Pero Panamericana hacía eso. Es que lo que pasa es que uno se enteraba de las caras de los artistas en la pantalla, porque como no estaba masificado esto de los videos, claro, era una gran oportunidad ir a la Más para poder ver ahí a tus artistas favoritos, ¿no? Era como un concierto, en verdad. ¿Tú sabes cómo fue la historia de la Más? ¿Cómo nació eso o no? Sí, Cuéntanos. Un día ellos habían organizado, ellos habían creado la Más, pero como un ranking radial. Claro. Hablo del 1976. Entonces un día, dijeron, pero la primera Más... y ahí queda, hay que buscarle algo más, ¿no? Claro. Entonces, mira, pero qué buena. La idea, y que el mismo Walter González, que en ese momento Walter González era programador de Radio Panamericana, claro, era integrante de Radio Panamericana. Tenía un programa en las tardes, me parece. Él había visto un long play, un disco grande que decía algo de más y más. Okay. Entonces ahí él introdujo ese término y les gustó y quedó. No, pues, ¿qué más hay después de más? De la más, ¿no? De la primera Más, la Más. Claro, ¿no? Qué buena, ¿no? Y de ahí mudó a la presentación en pantalla gigante. Sí, pero no solamente era eso, sino que transmitían en vivo en la radio, tú escuchabas la transmisión en vivo, ¿no? Era emocionante, porque un ranking en doble sitio, ¿no? Entre otros aportes también, ¿no? De César Abril, me imagino muchos recuerdos. Hoy tenía su carácter también César Abril, por ¿no? Supuesto, ¿no? Dirigía tremendo grupo. Sí, claro. Un tremendo grupo en ese tiempo. Estaban Johnny López, estaban Juan Vargas, Iván Márquez. Mira. Javier Lischner. O sea, dirigir un grupo no es fácil. Claro, ¿no? Y sobre todo de estrellas es difícil. Pero lo hacía, o sea, tenía mano para hacerlo, ¿no? Y para buscar quién podría estar ahí
ver los turnos, Claro. ¿no? Claro, el tipo de voz, no, la llegada, porque eran por horarios, ¿no? O sea, se Claro. veía la radio, se ¿En qué veía así, horario ¿no? encajaba más Claro. uno que otro, ¿no? Así Seguro, es, ¿en qué seguro. horario, no? Qué Va a bonito, ser, qué va a ser bonito. recurrente, estoy seguro, en Sí. este espacio, aludir a César Abril, Claro, el maestro. porque efectivamente, ¿no? Hay muchas generaciones que han calado el hondo, la verdad. Oye, una Tiene- pregunta que quería hacer antes que se me pase, ¿no? Le iba a Vamos, hacer vamos. después, pero Vamos, no. vamos. ¿Uno se sentía en los 80s famoso? ¿Uno como locutor? Te hacía sentir famoso la gente, porque Sí. uno salía de la cabina, salía a la calle, iba a la calle, me estoy hablando cuando Panamericana quedaba en Mariano Carranza, Claro. 126 en Santa Beatriz. Ujú. Iba uno a la calle y estaba un grupo esperándolo para que le firmes, ¿no? Un Sí, autógrafo. pues sí, Y- había ¿no? fans ahí. Y Sí, yo ¿verdad? recuerdo que yo le decía, pero yo no soy famoso. No, pero yo te escucho, escucho. firma. Ah, bueno, ya te firmaba, Bueno, pero... yo tenía esa experiencia, por ejemplo, en Ritmo Claro. Romántica, cuando quiero conocer a Fernando Cortés y bajaba. ¿Tú eres Fernando Cortés? No, o sea, la decepción, ¿no? Porque Por porque esa una voz, cosa, por esa es que voz la se imaginación, imaginaban. la imaginación te lleva a que pues le pongas otra cara, Claro, pues, al claro. pata, ¿no? Y bueno, y eso me dio como que, pucha, pasa? ya ¿Qué no pasa? volví a bajar, hermano. Pasabas de largo nomás. Sí. Lo que Pues pasa arriba, es que, arriba. digamos que nosotros, como nos veían, por ejemplo, en el Amauta, nos Claro. veían en las Ah, playas, en el Rock tenían Beach, exposición, Presente, claro. o sea, ya eventos. nos conocían, digamos, ya el oyente ya nos conocía, entonces no había quizás ese choque, Claro. porque ya nos habían visto, ¿no? No, incluso Quizás- ustedes salían en Teleguía, pues en Teleguía, también, toda por en la supuesto. prensa, ¿no? Los Entonces, entrevistaban. ¿no? Entonces quizás ahí por eso no, digamos, como que no había un desencuentro, ¿no? Pero sí, o sea, se sentía bien, pero la verdad es que uno decía, pues yo no soy famoso, ¿para qué le voy a firmar? Pero igual, lo firmaba para... Siempre, para ¿no? Con la quedar- humildad que lo caracteriza a para no Carlitos, quedar pero yo me mal. acuerdo que tú salías en afiches publicitarios constantemente, ¿no? Sí, sí. Incluso creo que una vez te pusieron, creo, Carlos Alfonso Castellanos, Romerito. Y así, Sí. no, esa es la anécdota que tienes, ¿no? Porque te comparaban con el boxeador ¿Cómo de esa salió eso? época, ¿Cómo salió Orlando eso? Romero, ¿no? En el año 83 había un boxeador muy famoso en el Perú que era Orlando Romero, conocido como Romerito. Ya. Él pelea en Estados Unidos con Ray Boom Mancini. Ah, Pierde la pelea, claro. pero como había llegado pues hasta el octavo, noveno asalto creo, acá pues fue un tremendo... Y estuvo a punto de ganar la pelea, o sea, no es que Sí. también... No, o sea, en su época sí, Romerito fue lo exacto. máximo. Ajá. Y los compañeros me decían que tenía un parecido físico con él, así que me pusieron de apelativo Romerito. Romerito. Claro. Y aparte yo tenía un programa, una secuencia que se llamaba El Rincón del Rock. Ah, qué chévere. Entonces, el Rincón, me acuerdo mucho de ese programa, el Que, Rincón del Rock. se enfrentaban dos Claro. agrupaciones musicales, la gente llamaba y Qué daba su voto. bonitas épocas de la radio, en Los verdad, versos, ¿no? los Donde versos. podías hacer esas Exacto, cosas, un versus, ¿no? ¿no? Un versus, Un versus, sí, qué claro, bonito, para que ¿no? se entienda El un Rincón del Rock, qué bien Claro. puesto ese nombre. El rincón. ¿Sí? ¿Tenemos otra cara o Lo qué? máximo, lo ¿O qué? máximo. Un saludo especial a César Abril, donde quiera, y seguramente van a venir. Y a Humberto algunos. Zavala, porque Humberto fue el que me sugirió ponerle ese nombre, ¿no? Humberto Zavala. Lo máximo. Ah, muy muy bien. bien. Vamos con pregunta, vamos con el qué. Estamos jugando al karaoke. Cara o qué, ahora vamos con qué. ¿Qué tanto se gana, Carlitos, en la radio? Ajá. Bueno, para los amigos que siguen la carrera de comunicación les voy a decir que no. Siempre les digo que no se gana mucho, pero se goza bastante, ¿no? Así es. Uno siempre tiene que hacer otras actividades, porque a veces uno cree que porque es mediático, está en los medios, gana un dineral, y no es así, ¿no? No somos millonarios, como alguna vez lo comenté también, el trabajo es sacrificado, hay que quedarse en Navidad, Año Nuevo, el día del cumpleaños, incluso el día del nacimiento de la hija, del hijo, uno también está dentro de la radio a veces, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces no es que uno gane, pero sí goza bastante, y si a uno le apasiona este trabajo, la verdad que no lo siente tanto, Así ¿no? es. Y yo me acuerdo que en esa época no solamente uno hacía su programa, sino también lo contrataban de repente para alguna discoteca, Exacto. alguna presentación. Y ahí es donde uno ganaba Ahí donde más. ganaba más. Claro, Así es, pues, claro, ¿no? Porque claro. de alguna manera la radio te hacía famoso justamente para esos momentos en que te daban, Claro. ¿no? Te daban trabajo para alguna discoteca. Yo me acuerdo mucho al papá de Coqui, ¿cómo se llama? Salgado, ¿no? Ujú. En la voz del Salonazo, ¿no? El Salonazo, ¿no? Era increíble, ¿no? Muy bien, vamos con cara ahora. Vamos Va, a ver, con vamos a ver cara, con qué cara. chévere, una ¿Qué cara. viene? ¿Qué viene en cara? ¡Oh!
Jovencito todavía. Así es, y con Sí. pelo. ¿Quién es este Él señor? es Javier Lichner, locutor de Radio Panamericana durante 3 años, si mal no recuerdo, del 82 al 85. Magnífico locutor. Él hacía dupla con Sami Sadovnik, una dupla genial, la verdad. Una vez contaron una anécdota que en algún momento se llegaron a llevar mal, pero cuando uno los escuchaba al aire no se daba cuenta. O sea, Claro, ese es lo profesional. pues. exactamente. Así es, ese es O lo sea, profesional. hablaban, al aire se entendían tan bien que uno jamás hubiera pensado que hubieran tenido un desencuentro, ¿no? Sí, pero mira, ahora ellos están juntos, No, creo que sí. se visitan, ¿no? Porque ellos Claro. están en Estados Unidos Pero los es dos. política de la radio, ¿no? ¿Te acuerdas? Si tú tenías un problema, Sí, eso. me dejas ahí en el tapete de la entrada Así es, sí. Exacto. y al aire Claro. usted tiene que levantarle el ánimo a la Además gente. que eso es lo profesional, ¿no? Hasta Totalmente. ahora yo creo que Sí. eso debería ser así, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Así es. Un abrazo, un saludo en la Un ciudad, saludo por para supuesto. Sammy. Está en Claro que Estados sí. Unidos. Así es. No, Mucho, Javier, muy- Sammy. Javier Lima. Bueno, Javier. que como es que lo tengo en la mente Claro. los dos, Sammy y Exacto. Javier, ¿no? Y bueno, también hizo televisión, ¿no? Con Fantástico Claro. ya en los 90, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos con pregunta, ¿con qué? ¿Qué es un carrete para Carlitos Montalvo? Vamos a la tecnología. pues para coser, ¿Qué es mi un abuelita carrete? cosía. Esa es la tecnología de los 70, 80, cuando llegué a la radio, teníamos unas cintas grandes que le llamábamos carrete, y ahí venía la música mejor grabada que en otro soporte, ¿no? Claro. Sí. Hasta ahora algunos músicos utilizan la cinta de carrete para grabar, ¿ah? Seguro. Porque dice que conserva mucho más el sonido que lo digital. Claro. ¿No? En algunos, Pero con algunos La instrumentos. magia era en la grabación, en el carrete. No sé si alguna Claro. vez has ido. A ver, Carlos, por favor, quiero que vengas a grabar un spot Ajá. en carrete. Y No tú sé si mismo has lo tenido pones. esa Claro, experiencia porque claro. el editor preparaba Sí. toda la pista previa con efectos, intros, la final, y la voz tenía que encajar exactamente Ujú. en ese espacio porque malograbas todo el trabajo de la Exacto. Así es. edición que ya había hecho. Claro, ¿Has porque hay que sentido recordar esa que presión? no había computadoras como ahora que ya No, yo pues. grabo la voz y después ya lo acomodan, ¿no? No, en ese tiempo todo iba junto, la voz, la música, los efectos, Edición todo. Así lineal, es, claro. lineal y corte con guilet. Así es, o sea, el Exactamente. montaje, ¿no? Y luego Exacto. eso se iba a una cartuchera. En una Ujú. cartuchera, Y los me cartuchos. acuerdo. Sí, Claro. yo armaba ¿Es los verdad? cartuchos Claro. también y no tenías que ajustarlos tanto porque si no se desarmaban en la cartuchera. O sea, Así. usted ha trabajado con, La con los tecnología, carretes y por los supuesto, cartuchos. Sí, los cartuchos, con qué bonito. cassette, con mini disc, con El discos. mini disc, disco, que era lo MP3, más moderno, el wow. mini disc, ¿no? Sí, El sí. DAT, ¿no? Me acuerdo que El también DAT, en una época, con un ¿no? poquito Que más era de más archivo, resolución. ¿no? Así es. Vamos con cara, Carlitos. Otra cara, a ver, por A ver, favor. otra ¿Qué se cara. nos viene? ¿Quién se nos Otra viene, cara. por favor? Otra cara adusta. Vamos a ver. Otra cara vinculada a la radio. Bueno. Ah, el gran Johnny López, caramba, qué gusto, ¿no? Jovencito también. Sí, yo recuerdo que lo veía bastante por televisión, porque Él comenzó en la televisión, en la radio, en la ¿no? radio, Él comenzó a los 13 años en radio, pero en Pacasmayo. Él Así es, es, Ah, Pacasmayo, sí. así es. Entonces, cuando llega a Lima, él integra Radio Panamericana y también Panamericana Televisión, donde tenía programas ahí. Y yo lo escuchaba, lo seguía bastante y me dio muchísimo gusto porque el día que... Él siempre iba a la radio. Ya no estaba en Panamericana Radio, pero siempre regresaba, siempre estaba dándose su salto por ahí. Yo me acuerdo que en el caso de Johnny, yo creo que él tenía los nombres, creo, más creativos de la radio para sus programas, ¿no? Sí, No sé, ¿no? sí. Los pingüinos calientes, 7 por por ejemplo, 7. ¿no? Para el verano, ¿no? Programas Claro. de verano. Sí. 7x7. Ajá. ¿Por qué el 7x7? No, con eso- Johnny mira. López. Con Johnny López, ¿te acuerdas? Claro. Vamos a invitar un día a Johnny para que nos cuente, pues, él personalmente todas Espectacular. esas Cuánta vivencias, ¿no? experiencia. Sí, sí, Papá sí, Pingüino, por supuesto que Juan sí. Miguel López Cancino, el gran Exactamente. Johnny López. Saludos también para Johnny. Vamos con qué. ¿Qué marca de micrófono tienes como favorita tú en alguna sala, en tu sala? ¿Has Claro. sentido que registra mejor tu voz? Cuando A haces veces- karaoke, a cuando haces veces- karaoke. A veces somos un poco exigentes, ¿no? Y miramos el micrófono. ¿Tienes una marca en particular con la que tú has trabajado o te parece interesante? Claro, mira, yo la verdad que no recuerdo las marcas antiguas porque yo he trabajado en radios pequeñas, grandes, medianas, entonces
En ese tiempo te hablo, por ejemplo, de Radio Miraflores, Onda Popular, Radio Libertad. Entonces, los presupuestos no eran pues magníficos, ¿no? Claro. Pero llegar, por ejemplo, a Radio Panamericana ya la cosa cambia porque ahí ya obviamente el material el material para el trabajo era más elaborado. Con mejor calidad, ¿no? Sobre Claro. todo para la FM luego, Exacto, ¿no? claro. Y entonces, pero por ejemplo, actualmente los Sennheiser, que son unos micrófonos magníficos, Buena marca, ¿no? que los usamos, por ejemplo, en RPP, excelentes, ¿no? Nos va bien, excelente. va bien. claro. Oye, tenemos Sennheiser. otras secuencias también para poder compartir. ¿Qué te parece si ya le damos Una por más, finalizado? una más con, ¿Ya? con Ok, cara, por favor. muy bien, vamos a ver con cara, para ver. Vamos a ver. Sí, Vamos a otra ver. cara, otra cara más. por favor. No sello, sino cara. Ajá. Ahí está, justamente Jovencito. hablando de él, ¿no? Sami Sadovnik. El gran Sami exactamente, ¿no? Sadovnik. ¿Qué recuerdos tienes de él? Lo Carlitos? escuchaba lo escuchaba a él y a Javier seguido, pero tuve la suerte de conocerlo personalmente porque él estudiaba en la Universidad de San Martín en la Avenida Brasil. Claro. Ah, claro, en la Con Brasil. la sede ¿no? Claro. Hemos tenido el placer de estar ahí también. Y- Oye, creo que él comenzó incluso como periodista deportivo, ¿no? De O repente, sea, ¿no? Ahí ya más sí no chiquillo, me- ¿no? Habría que ver. No, Ya nos porque contará, ya nos no contará, así es. No, aunque Pero sea salimos en Zoom. Lo porque él está conocí, allá. lo conocí ahí en la universidad, lo traté bastante porque después llegamos a trabajar juntos en Radio Miraflores también, y la verdad que magnífica persona. Aparte que yo ya lo escuchaba, entonces tenía pues ya lo conocía, digamos, de alguna manera, y ahora conocerlo personalmente, genial, ¿no? Genial, Perfecto, sí, por perfecto, supuesto. Una más, un qué más y un una qué. fotillo más, A por ver. favor, para que más o menos tengamos un poquito más de historias, ¿no? Más de historias. ¿Qué haces para cuidar tu voz, Carlos? Porque la verdad es que tienes una voz privilegiada. Yo sí he conocido muchos cantantes, locutores que cuidan muchísimo la voz. Me dicen no tomo helados Tal cosa, tal ¿no? otro producto. Bueno, yo tengo la suerte de que afortunadamente no me puedo privar de nada. Qué Puedo bueno. comer helados en invierno. invierno y no me pasa nada. Pero claro, obviamente tengo que cuidar la voz también porque es mi herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, Claro. Sí, ni tan digamos, caliente ni tan helado. claro, dicen no, los argentinos, digamos que no exagero. Por ejemplo, yo no sería de tomar trago fuerte, Claro, ¿no? O sea, claro. una copita y gracias, ¿no? No, pero me refiero paso. realmente al café o la sopa tan caliente también te puede perjudicar las cuerdas vocales, ¿no? También cuidarse de las bebidas calientes, ¿no? Digo, seguro que obviamente hay compañeros que sí tienen que hacerlo porque los organismos no son iguales. Ujú. Y en mi caso no, felizmente no, puedo tomar cualquier cosa en Ah, cualquier temporada Se del mantiene, año. o sea, No qué tengo- bueno, qué Cuerdas bueno. de metal. Vamos a irnos a la última cara, Ya. por favor, si puede avanzar, pero al final, por Vamos a favor, ver. te voy a pedir la última cara, cara de toda la colección que tenemos ahí. Vamos. Para ya entrar a la Ahí otra. está. Muy Ajá. bien. ¿Quién el, es? El gran amigo Álvaro Ugaz, que lamentablemente Realmente ya nos falleció. dejó, así es, Sí, de una forma pero muy trágica, ¿no? bastante joven y muy buen periodista, magnífica persona, muy capaz. Y también muy humano, ¿no? Porque la verdad es que él se interesaba mucho por la gente que no tenía y trataba de ayudar a las personas. Y no lo digo porque esté fallecido, porque a veces Claro, uno claro. no, porque ya falleció uno habla bien. No es así. O sea, hay personas que uno conoce y las puede resaltar porque de verdad se lo merecen, ¿no? Y no sí. tuve la oportunidad de conocerlos, pero sí a las personas que han trabajado con él y me han tenido la oportunidad de comentar, una bellísima persona. Muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. muy capaz. Y como persona, ¿no? Sí, Una y persona muy que- buena persona. La verdad que para sacarse el sombrero también. Y habrán muchas experiencias ahí con Álvaro, me imagino. Más que todo de trabajo, De porque la verdad es que digamos que a veces no había tiempo para la diversión. Claro. Y salvo contadas excepciones cuando había un aniversario de la radio, de repente que podíamos estar juntos, pero después no había mucho tiempo Así para es, reunirnos así y es, salir, así es. digamos. No ¿no? coincidían de repente Pero horarios. claro, claro. una luz, ¿no? Un amigo con un aura desde el ingreso, un tipo Sí. muy alegre, Sí, con sí, todos. Yo también tuve la oportunidad de trabajar con él en la radio y
siempre lo recordamos, ¿no? Claro. Con esa Zulu. CPN, ¿no? No, en RPP. RPP. Ah, ya. Claro, después se fue a CPN. CPN, Posteriormente. ajá. Bien, ahí cerramos con Karaoke, Carlos. Así es. Ha pasado muy bien. Porque esta aquí zona se peligrosa. citarse en golosina con las caras. Vamos al sticker sonoro ahora, al sticker sonoro. ¿Tú consideras, Carlos, que el sticker ha sido una estrategia de marketing muy utilizada por la radio en algunos años? Claro. Sí, ¿no? Claro que sí. Las casas, las ventanas de las casas, lo que veías era un sticker de radio. En los carros, sobre todo, ¿no? Carros, Ajá. casas. Pero con una claro. condicionante era, creo, ¿no? O sea, te daban el sticker, no, pero te daban algo, ¿no? En el libro hay Claro, fotografías, sí, por debe si haber, acaso. ¿no? Porque debe haber. Incluso te daban un premio o algo y eso también se acercaba, creo, la promotora y te sintonizaba la radio, ¿no? Tienes sintonizada la radio y te ponía tu sticker, ¿no? O se subía un micro. Pero ha funcionado ¿no? muy Y bien el funciona marketing muy radial bien, ¿no? en esos años, ¿no? Sí. Te voy a lanzar unos eslogans, Carlos, y nos dirás de qué radio era, de qué radio será. Ah, ya. El mejor sonido de la FM. Panamericana. Oye, Panamericana, ¿cuántos eslogan habrá tenido en Uf. su vida, no? Han cambiado bastante. ¿Cuáles recuerdas? ¿Cuáles Eh, recuerdas? A ver, de- a ver. Panamericana, por supuesto. Por supuesto. Panamericana, la radio láser. ¿Sabe quién transmite? Radio Panamericana. Ah, qué bonito. Ese fue el primero. Ajá, Ah, con la sí. voz de Humberto Martínez Morosini. Oh, qué Ujú, chévere, ¿no? Sabe, haga por favor con su voz, a ver. sí. No va a salir igual, pero más o menos era así. ¿Sabe quién transmite? Radio Panamericana. Qué lindo, Ah, qué su lindo. qué No, pero- buena. Alta fidelidad. También Ya. hubo una época. Seguro. Claro, ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Cobertura total. También. Transmitiendo desde las estrellas. Eso, ¿quién era la voz de transmitiendo desde las estrellas? Transmitiendo Yo pregunté desde una vez las- y me dijeron que eso lo armaron en la misma, en el mismo, la misma agencia de grabación, ¿no? De publicidad. Ya. La voz no sabría decirte de quién, desde pero las Eso estrellas. fue cuando Ah. Panamericana subió al satélite. claro. Ajá, sí, Desde sí. el Pan El Panansat, Ajá. verdad. Y pues, comenzó ¿no? a llegar, obviamente, a Era, las ciudades. era la novedad de transmitir Claro. desde satélite, ¿no? Porque directamente era por todo el Perú. Y Radio Panamericana fue una de las pocas radios, o de las primeras radios, que comenzó a incursionar pues en vía satélite a través de todo el Perú, ¿no? Claro. Transmitiendo desde Exactamente. las estrellas. Desde ¿no? las estrellas. Con todo también. Un poquito Con más. todo esa es la Luego última, vino, ¿eh? ¿no? Luego ya entró con toda la mezcla, ya el crossover, ¿no? Porque Panamericana antes tenía otro formato, hay Claro. que tomar en cuenta. Al Rojo Vivo, ¿te acuerdas de qué radio? 1160. 1160. Aforro. Panamericana Aforro. No. No. 1160 creo. Estudio 92, creo, ¿no? Aforro. Categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Ay, qué rico. En Radio Mar, ¿no? Radio Mar. Sí, libre, sí, libre, sí, libre. Vamos con el top of mind, Fernando. Perfecto. Vamos a Ese- jugar un poquito con algunos recuerdos que seguramente tienes. Tú has presentado música, has escuchado música. ¿Tienes 3 grupos de rock en español que te gusten? Danos Claro. 3 nombrecitos. A ver, te digo Los Enanitos Verdes, Soda Stereo y Hit. Claro. Tres Mira, ve. canciones y de argentinos, Enanitos ¿ah? Verdes, Los a ver. 3. Ya. Ella tenía 17 años. Ya. Por el resto de tus días, las De viejas habitaciones fotos. De habitaciones extrañas, ¿no? No, me ganaste, no recuerdo el nombre. El álbum, pero, el álbum, sí, sí. ajá, el álbum. Otro top of mind que quiera sacarle de Carlos. No sé, Indochina. Indochina, por ejemplo, Leila. Leila, Ya, claro, y no era tan conocida porque pero Indochina, no, incluso Indochina aquí se le conoció por su álbum en vivo en Claro, el Auceni de exacto, Francia, ¿no? exacto. O sea, ni siquiera y después escuchábamos las canciones de estudio y nos parecían raras, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a escuchar la canción, el álbum en vivo, ¿no? Claro. Al asalto. Y Panamericana los trajo, pues, ¿no? Y Panamericana los trajo. Claro. Oye, creo que hubo un problema también con ellos porque no pudieron irse. ¿No? Claro, ¿Qué pasó? había un diputado aprista que
quiso enjuiciarlos por ejemplo, la canción El Tercer Sexo, que consideraba que era, pues, digamos, agresiva a los valores de los peruanos. Oye, hablar de eso, ya pues, lo hubieran linchado al diputado. Al final quedó en nada. Llegaron a solucionar el problema, claro. Porque se habló de que no habían pagado impuestos, se retuvo el grupo. ¿No? Que la ABDAC también había intervenido porque no pagaban las canciones, etcétera, ¿no? Pero no era por eso. No. Acuérdense que en ese tiempo la Alianza Francesa auspiciaba la llegada de ellos, Air France y Radio Panamericana, ¿no? Empresas serias que no iban a ponerse en inconvenientes de ese tipo, ¿no? Entonces, lamentablemente siempre uno falta pues así es, un oportunista. Oye, ¿y qué pasaría? ¿Tú crees que funcionaría la visita de Indochina hoy en día o no? Ya sería con otro presupuesto, de repente, ¿no? Bueno, porque tiene un montón de canciones, Claro, o sea, incluso de los 90, ¿no? Claro. Pero en esta movida retro que ya vienen muchos, ¿no? De los 90 y los 80, podría quizá, ¿no? En algún momento. Claro, imagínense, yo digo, si los Rolling Stones siguen llenando estadios, claro, y ellos son mucho más grandes que... Oye, ahora mira, hablando también de todo eso, a propósito que Indochina se presentó en el Amauta y todo, el Amauta tenía una mala acústica, ¿no? Sí, pero funcionaba. Pero era lo que había. Que había como una especie de eco, ¿no? Pero como dice César, era lo que había. Pero es que me refiero que la Mauta se convirtió en tan emblemático, ¿no? Como un sitio donde cualquier grupo peruano de rock quería tocar, ¿no? Claro. Llegar a la Mauta era lo máximo. Pero acústicamente no era tan bueno. Es que en realidad, pues, la Mauta está en el libro también, fue inicialmente una plaza de toros. Claro. Entonces no estaba diseñada el lugar no estaba diseñado para ser, pues, un lugar de espectáculos. Que no haya ese retorno, ¿no? La acústica. Ya después se transformó porque incluso hasta circo fue, me acuerdo. También. Yo veía espectáculos de Cachascán. Claro, ¿no? Claro, entonces. Y ahí se grabó también Natacha, por ejemplo, claro, ¿no? La novela, porque después se utilizó como estudio. Ha tenido varios. Humberto Polar. Varios usos. Claro. Genial. 3 locutoras, 3 nombres de locutoras que te hayan parecido fantásticas, magníficas. Claro. Voces nomás, Manny Rey. Hilda Bravo. Y por supuesto, la gran locutora de Tú, Yo y Mis Discos, Diana García. Qué lindo. Diana García. Oye, sí. Pero hay más. Estamos en un top of mind nada más de las 3 primeras nombres que se le venga a la memoria lo más rápido posible a nuestro invitado. Pasamos al casting, Fernando. ¡Uy, caramba! Le hemos traído texto. Señor, en estos momentos ustedes van a poder... Disculpa que se llame casting, claro, ¿no? Van a poder identificar ya la voz de el gran Carlos Alfonso Castellanos, que en esa época le decían así en Radio Panamericana. Bueno, era su nombre artístico. Y lo vamos a escuchar para recordar, pues, aquellas épocas en Panamericana, ¿no? Y que salía en varias promociones, salía tu voz también, ¿no? Tú grababas promociones, ¿no? Hacíamos comerciales también, ¿no? O sea que sí había trabajo, ¿no? Había trabajo. La oportunidad entonces para identificar al gran Carlos Alfonso Montalvo y antes Carlos Alfonso Castellanos. A ver, cuéntanos con ese casting. Vamos a ver cómo son. A ver. Bueno, para comenzar, en ese tiempo sí se hacía casting para los locutores. Uno tenía que pasar una pruebita para ingresar a la radio, ¿no? Totalmente. Empieza a juntar tus cajas de chiclets Adams y los cojines de shampoo Condition de Clairol y participa con nosotros en la Más de los 30 de Radio Panamericana. Oye, que me he transportado de esa época. Sí, me transporté. Hemos traído un texto de esa época también. Años 30 de Radio Panamericana. Ya no hay ya no hay chiclets Adams, ¿no? No, sí. Pero ya no se habla, ¿no? Ya no es como antes. Vendrá Adams. Y ojo que había unos productos que eran bien rockeros, ¿no? Era chiclets, Pepsi, Clairol, Pepsi, el sabor de la nueva generación, ¿te acuerdas? ¿No? Eran bien, se identificaban mucho con la música de rock, ¿no? Con la música de nuestra época, en verdad, pues, ¿no? Exactamente. Y nuestra parte final del programa, ya entramos al Vocal Coach.
Aquí vamos a robar un poco tu talento, Carlos. Ya nos has dicho cómo cuidas tu voz, pero hemos visto acá que tomas el texto con cuidado, tú calientas la voz, te preparas, haces ejercicios. Gárgaras. ¿Cómo haces para explotar la perfección de la voz? Ante las noticias, Planchas, ante no los sé. textos. ¿Tienes un truco, una técnica? Claro, bueno, los locutores siempre, digamos, los mayores a mí nos aconsejaban. Yo estuve en una academia de locución del gran Américo Pachas, que seguro recuerdan Claro, ustedes. Por favor, claro que sí. Sistemas Perú. Claro, y nos decían hay que calentar la voz, así como un actor calienta la voz como un cantante, el locutor también la debe calentar antes de salir al aire, ¿no? Entonces me acostumbré a eso, ¿no? Yo respiro y vocalizo algo antes y luego ya voy al aire, ¿no? Y respiración abdominal. Sí, ¿no? claro, exacto. O sea, es abajo, También, ¿no? claro, exactamente. Y dicen que el locutor y los cantantes ya tienen instalada esa respiración. Más bien los que no tienen costumbre y haber hecho esos ejercicios, los tienen que instalar en su mente para que sea natural, ¿no? Claro, Una claro. respiración natural. Fantástico. Luego nos vas a hacer unos ejercicios de eso, Fernando. Ah, sí. ¿Cómo desapareces las muletillas? ¿Tú podrías recomendarnos algo a una persona que está Ahora comienza Carlitos, que es muy extraño en el locutor de radio, porque las ideas se nos vienen muy rápido. Claro. ¿Tienes alguna recomendación para eliminar las muletillas? Pero yo creo que es porque más bien no se te vienen las ideas. ¿No? Puede Me ser, parece. ¿Qué crees? No, o sea, como que pensando, no, pensando, yo creo que te debes adelantar más bien esos pensamientos. Pero entonces, lo que nos decía, por ejemplo, en la academia nos decían, grábate, en ese tiempo con una grabadora, claro, ¿no? de cassette. Una grabadora antigua, grábate, escúchate y ahí vas corrigiendo lo que no debes hacer, ¿no? Claro. Entonces, ahora, bueno, Y pongo por el eso te celular. cobraban, y por eso te cobraban, por hacer tú mismo el trabajo. No, pero ya te decían cómo hacerlo, ¿no? Es que en verdad el mejor Ajá. juez es uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿será verdad que la radio te ejercita las habilidades comunicativas? Claro, ¿no? Claro, sobre todo porque, como decíamos, también nos ayuda a imaginar y crear, ¿no? Claro. Y hay un pánico al silencio, ¿no? Sí, exacto. sí. Sí, pero no hagas bache, o sea, no Claro, no sí, dejes es el bache. Claro, no dejes vacíos, ¿no? Sí, pues, claro. Claro. Porque bueno, el silencio existe, ¿no? Como lenguaje sonoro, pero Claro. el No, en bache la ya es radio- otra cosa, es un Exacto, error, ¿no es cierto? claro. Para que entienda un poquito también No, qué cosa por es el supuesto. bache, ¿no le puedes Exacto. explicar Claro. César? ¿Qué ¿Será cosa es bache? Porque es en el argot radial, Ujú. significa una pausa involuntaria, ¿no? Exactamente. ¿No? Un momento insonoro. O sea, generalmente por un error, Sí, posiblemente. el operador se va al baño y calcula mal y cuando regresa ya pasó la Eso canción. media hora. O se queda dormido el operador. Y amerita memorando un Sí. día de suspensión por tal Así es. descuido, porque no tienes por qué, ¿no? Hay ese pánico, pues, ¿no? Al menos en nuestra radio es así. Claro. Hay otros formatos de radio que sí tienen licencia para eso y lo hacen, ¿no? Así Como es. doble 9, me parece. Fernando. Hoy, bueno, El yo tiempo creo que ya estamos pasó terminando, pero inexorablemente. yo quiero reiterar una vez más el libro de Carlos Montalvo, que nos está regalando justamente por estos 100 años, ¿no? Y esta primera edición salió el año pasado, Sí, ¿no? En mayo, 2024, me parece, ¿no? sí. Mayo del año pasado. Exacto. ¿No? La primera edición, pero coincide perfectamente con los 100 años de la radio, ¿no? En 1925, un 20 de junio. Y bueno, con la promesa que está preparando otra edición más, pues, de Crónicas Ochenteras de Radio. Aquí tenemos el libro, un precioso libro que en verdad tiene una colección completa de fotos, anécdotas, playlists, Que lo ¿no? más- lo más bonito, lo más Rankings, De ¿no? la más. De la más. Desde el comienzo hasta el final, hasta el día que desapareció. Así es, ¿no? Y está, ¿en qué librerías está? ¿Podemos encontrarlo? Bueno, por ahora está en la librería Vallejo, en Camino San Real. Isidro. Sí, Ajá. en Sí, Camino sí. Real. Bonita la librería. Sí. Gracias por haber permitido la presentación ahí. Y Ujú. también está, si me quieren ubicar en el Facebook, en mi Facebook, Carlos Montalvo, y me hacen el pedido
vídeo yo lo llevo personalmente. Perfecto. Uy, qué perfecto. bueno, caramba, nada de delivery, ¿ah? No. Personalmente. Sí. Así es, con una grabación ahí en vivo, o mejor dicho, con una- No, y aparte que este es un material que yo creo que todo profesional, todo profesor de radio debe de tener, ¿no? Yo creo que es un material importantísimo porque estas cosas que son tan personales se pierden si no están en un documento como un libro. Sí, ¿No? sí, sí. Y tú lo has vivido, o sea, no es una historia que te la hayan contado o la hayas sacado de Wikipedia. Así es. O sea, tú has vivido Sí, esto. exacto, Entonces, exacto. ese es creo que el gran valor de tener una bibliografía como esta, que hay tan poco de radio, Sí. ¿no? Hay tan poco material bibliográfico en radio que verdaderamente es un aporte importantísimo. Y hacemos votos para que venga la segunda parte de Sí, sí. energía. Tiene que llegar de todas maneras, ¿no? Sobre todo por los 100 años de la radio. Así es. Carlitos, cerramos con una pregunta. ¿Qué le debes a la radio? Bueno, todo, ¿no? Gracias a la radio estoy hasta ahora vivo. Gracias a la radio he tenido buenos momentos, malos también, pero uno valora los buenos momentos. He conocido a grandes personas y hablo ahí no solamente de amistades, sino también, como contaba hace un momento, de Mirla Castellanos, de personalidades como el Puma José Luis Rodríguez, Roberto Carlos, Carlos Mata, un sinfín de grupos y cantantes que no los hubiera conocido si no hubiera sido por la radio, ¿no? Magnífico, magnífico. Así es. Grande, Carlos. Muchísimas gracias. Todo un honor tenerlo en Sí, esta muchísimas edición gracias. de los 100 años de la radio. ¿Y en qué radio estás? Para que nos sepan identificar también Claro. no sé, el público. Todas las tardes estoy en RPP, en los boletines informativos de cada media hora, y ahí estamos en las tardes. Hasta ¿Cuánta gente estaría diciendo, buena con parte de la razón, noche? no? Sobre todo las nuevas generaciones, ¿dónde lo he escuchado? Y es ahí, ¿no? En RPP. Porque uno ya identifica pues la radio desde su voz desde antes, ¿no? En la radio de los 80, ¿no? Puede haber una segunda edición de RPP Sí. también, porque hay ¿Tú cuántos años. crees sin que temor a equivocarte, que la mejor época de la radio es los 80? Porque puede ser que haya sido tu época, ya coincidió, y obviamente que es la mejor época. Claro. Es que todas las épocas en realidad tienen su encanto. su encanto, ¿no? A mí me tocó vivir los 80, yo valoro los 80 porque estuve ahí, pero si hubiera estado en los 70 diría lo mismo, porque los 70 también fueron una magnífica época. Yo la seguí como oyente y me encantó los 70, la música disco, los grupos. Claro, los 70, claro. Entonces, no puedo quejarme de ninguna época, creo. Y seguro que los 60 también fueron magníficos, ¿no? O el comienzo de la radio, claro. creo, en los 50, ¿no? Con las Exacto. radionovelas también, ¿no? Entonces, yo creo que toda época ha tenido su buen momento y es cuestión de valorar nada más. Pero en mi caso, yo viví los 80 y por eso valoro más esa época, ¿no? Pero definitivamente todas las épocas de la radio han sido maravillosas y son maravillosas. Así es. Así que, gente, escuchen radio, ¿no? Es importante poder revalorar, ¿no? Un ratito en la mañana o algo, hay programas todavía. Y recuerden ¿no? esa frase, la radio está más cerca de la gente. así Y sigue es. estándolo, ¿ah? Sí, Sigue es estando. mucho más fácil de repente acceder a una radio que Claro, de repente totalmente. algo... Yo he ido a lugares donde no hay wifi y sin embargo hay radio. Así es, Sí. ¿no? Que eso se debió de utilizar en la pandemia. Yo, ¿no? En mi humilde opinión, que se dieron tablets en vez de crear una radio en la comunidad, ¿no? Con un transmisor así pequeño, hubiera salvado tanto la educación de los niños, que se perdieron, tantos niños se perdieron de estudiar en esa época terrible. Buena recomendación, de claro. Bueno, de de la hecho hay pandemia, un ¿no? proyecto de ley para regular el uso del chip de FM en todos los celulares. Qué importante. Tú sabes que los celulares los anulan, Ujú. pero tienen el chip de FM. Las operadoras anulan la radio. Pero la radio cumple una función como la Importante, dice Carlos, claro, de emergencia no solamente incluso, en situaciones de desastre, que es, ¿no? Donde Así se es. usa la radio para comunicarse, pero también es una forma de democratizar la radio. Entonces Claro. esperemos que prospere eso. Yo me acuerdo, lo tengo es muy en la importante. memoria, a Zoraida Arias en la época del terrorismo, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? Bueno, no se preocupen, el apagón, pero no se preocupen, por favor, llamen a nuestras líneas para comunicarse con sus familias, y la gente llamaba. O sea, fue un servicio, el servicio que te da la radio no tiene fronteras, pues, y en realidad Gratuito. es gratuito y rápido, ¿no? Exacto. Porque es multisensorial. Puedes estar haciendo otras actividades mientras escuchas la radio. Claro.
¿no? Muchísimas gracias, entonces será hasta nuestra próxima edición. Muchísimas gracias a Carlos Montalvo y también agradecer a nuestro gran productor Alan Ávila, que está aquí atrás de las cámaras y que nos ha ayudado tanto. Muchísimas gracias a todos y ya regresamos con el próximo podcast de Lo Cortés no quita lo maquey. Láser.